Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía. Yo soy tu nombre y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio favorito para chismecitos jugosos, noticias del corazón y análisis de las novelas turcas que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una verdadera explosión. Y no me refiero a fuegos artificiales, sino a una revelación que va a dejar a más de uno con la boca abierta. ¿Recuerdan el drama que rodeó el matrimonio de Kerem y nombre de la pareja de Kerem? Pues agárrense de sus asientos porque la mamá de Kerem acaba de soltar una declaración que lo cambia todo. Completamente todo. Antes de que nos adentremos en este drama digno de Hollywood, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita. Porque así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismecito, análisis y predicciones sobre sus novelas turcas favoritas. Y créanme, se vienen cosas muy buenas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Resulta, mi gente, que la mamá de Kerem, la señora nombre de la mamá de Kerem, una mujer que siempre ha mantenido un perfil bajo, decidió romper el silencio. Y lo hizo nada más y nada menos que en una entrevista explosiva para una revista del corazón. En esta entrevista, la señora nombre de la mamá de Kerem confesó algo que, si fuera una telenovela, diríamos que es demasiado bueno para ser verdad. Pero, oh sorpresa, parece ser la realidad. Según la mamá de Kerem, el matrimonio de su hijo con nombre de la pareja de Kerem no fue exactamente un cuento de hadas que nació del amor puro y sincero. Al parecer, detrás de esa fachada de felicidad y compatibilidad, se escondía un oscuro secreto, un hechizo. Sí, lo oyeron bien, un hechizo. La señora nombre de la mamá de Kerem afirma que en nombre de la pareja de Kerem, desesperada por casarse con Kerem, recurrió a la magia negra para amarrarlo. Al principio no le di importancia, declaró la señora nombre de la mamá de Kerem en la entrevista. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. Kerem, que siempre fue un hombre racional y con criterio propio, de repente parecía estar completamente cegado por nombre de la pareja de Kerem. Hacía cosas que no eran propias de él, tomaba decisiones impulsivas y parecía no escuchar a nadie más que a ella. La mamá de Kerem relata que comenzó a sospechar cuando notó que el nombre de la pareja de Kerem siempre llevaba consigo un amuleto extraño y que realizaba rituales extraños en la casa cuando pensaba que nadie la veía. La encontré una vez enterrando algo en el jardín a la medianoche, confesó la señora nombre de la mamá de Kerem. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se puso muy nerviosa y me dijo que era una medicina tradicional para la tierra. Pero la gota que derramó el vaso, según la mamá de Kerem, fue cuando encontró un altar oculto en el ático de la casa. Estaba lleno de velas negras, hierbas extrañas y fotos de Kerem con agujas clavadas, dijo la señora nombre de la mamá de Kerem. En ese momento supe que algo andaba muy mal. Supe que en nombre de la pareja de Kerem, estaba utilizando magia negra para controlar a mi hijo. La señora nombre de la mamá de Kerem, asegura que intentó hablar con Kerem sobre sus sospechas, pero él no le creyó. Estaba completamente embrujado, lamentó la señora nombre de la mamá de Kerem. No veía la verdad. Estaba convencido de que en nombre de la pareja de Kerem era la mujer de su vida. Según la mamá de Kerem, el hechizo comenzó a debilitarse con el tiempo. Creo que la energía negativa que estaba utilizando nombre de la pareja de Kerem se le estaba revirtiendo, explicó la señora nombre de la mamá de Kerem. Empezaron a pelear constantemente, la relación se volvió tóxica y Kerem comenzó a despertar del trance en el que estaba. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. La señora nombre de la mamá de Kerem afirma que en nombre de la pareja de Kerem, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control sobre Kerem, intentó reforzar el hechizo. Creo que intentó hacer algo aún más oscuro, dijo la señora nombre de la mamá de Kerem. Pero afortunadamente no lo logró. Esta revelación ha generado un revuelo enorme en los medios y entre los fans de Kerem. Algunos creen ciegamente en la historia de la mamá de Kerem, mientras que otros la consideran una excusa descabellada para justificar el fracaso del matrimonio de su hijo. Y por supuesto, están los que se mantienen escépticos y creen que todo es una estrategia publicitaria. Pero, ¿qué tan creíble es la historia de la mamá de Kerem? Bueno, aquí es donde entra mi análisis. Primero es importante recordar que la señora nombre de la mamá de Kerem siempre ha sido una persona discreta y reservada. No es alguien que busca la atención pública ni que se involucra en escándalos.
Por lo tanto, es poco probable que esté inventando esta historia para ganar fama o dañar la imagen del nombre de la pareja de Kerem. Segundo, la historia de la mamá de Kerem coincide con algunos rumores que circulaban desde hace tiempo sobre el comportamiento extraño del nombre de la pareja de Kerem. Muchos decían que era una persona obsesiva y controladora, y que utilizaba métodos poco ortodoxos para conseguir lo que quería. Tercero, la situación del matrimonio de Kerem y nombre de la pareja de Kerem era realmente extraña. Parecía que no tenían nada en común y que no se entendían en absoluto. Era como si Kerem estuviera actuando fuera de sí. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la mamá de Kerem podría estar sesgada en su opinión sobre el nombre de la pareja de Kerem. Es natural que una madre quiera proteger a su hijo y que pueda culpar a otros por sus problemas. Además, es posible que la señora nombre de la mamá de Kerem haya malinterpretado las acciones del nombre de la pareja de Kerem, y que las haya atribuido a la magia negra cuando en realidad eran simplemente peculiaridades de su personalidad. En última instancia, la verdad sobre si nombre de la pareja de Kerem realmente utilizó un hechizo para casarse con Kerem es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Pero la declaración de la mamá de Kerem ha abierto una caja de Pandora de especulaciones, y ha puesto en duda la autenticidad del matrimonio de Kerem. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen en la historia de la mamá de Kerem? ¿Piensan que en nombre de la pareja de Kerem realmente utilizó magia negra para casarse con Kerem? ¿O creen que todo es una invención? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas. En resumen, hoy les he traído una bomba, una revelación impactante sobre el matrimonio de Kerem y nombre de la pareja de Kerem. Según la mamá de Kerem, nombre de la pareja de Kerem, utilizó un hechizo para amarrar a su hijo. Esta declaración ha generado un gran debate y ha puesto en duda la autenticidad de su relación. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar, pero el chismecito está servido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y ahora el llamado a la acción: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismecitos, análisis y predicciones sobre sus novelas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Después de esta bomba inicial, he estado investigando a fondo para traerles más detalles jugosos, más perspectivas y, por supuesto, más salseo. Porque ustedes se lo merecen. Para empezar, ¿quién es realmente esta señora a nombre de la mamá de Kerem? Más allá de ser la mamá de Kerem, ¿qué sabemos de su vida, de sus creencias, de su pasado? Pues bien, mis investigadores estrellas, que son ustedes si me siguen y comentan, me han ayudado a recopilar información valiosa. Resulta que la señora nombre de la mamá de Kerem viene de una familia con fuertes raíces en la tradición. Su abuela, según cuentan las lenguas viperinas del vecindario, era una curandera respetada en su comunidad, conocedora de hierbas y remedios naturales. Aunque la señora nombre de la mamá de Kerem nunca siguió ese camino profesionalmente, siempre ha mostrado un gran interés en lo espiritual y en lo que no se puede explicar con la ciencia. Empieza a tener sentido la teoría del hechizo, ¿verdad? Y hablando del nombre de la pareja de Kerem, ¿quién es esta mujer que ha puesto patas arriba el mundo de Kerem y su familia? Antes de su relación con el famoso actor, nombre de la pareja de Kerem era una persona relativamente anónima, una diseñadora de interiores con un gusto exquisito y una ambición desmedida. Algunos la describen como una persona encantadora y carismática, capaz de conseguir lo que quiere con una sonrisa. Otros, en cambio, la ven como una trepadora social, dispuesta a todo para ascender en la escala social. ¿Será que esa disposición a todo incluye recurrir a métodos poco convencionales, como la magia negra? Ustedes dirán. Pero volvamos a la entrevista explosiva. He conseguido una transcripción completa de las declaraciones más impactantes de la señora nombre de la mamá de Kerem. Preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. El cambio en Kerem fue gradual, pero innegable, relata la señora nombre de la mamá de Kerem. Antes, era un hombre con los pies en la tierra, centrado en su carrera y en su familia.
Después de empezar a salir con nombre de la pareja de Kerem, se volvió distante, impulsivo y casi obsesionado con ella. Ya no escuchaba mis consejos ni los de sus amigos. Solo importaba lo que ella decía. La señora nombre de la mamá de Kerem continúa describiendo los extraños comportamientos del nombre de la pareja de Kerem que la llevaron a sospechar de un hechizo. Siempre llevaba consigo una pulsera hecha de cuentas negras y rojas. Decía que era un regalo de su abuela y que la protegía del mal de ojo. Pero yo la veía tocándola constantemente, como si estuviera concentrando energía en ella. Y luego la confesión sobre el incidente en el jardín. Una noche no podía dormir y decidí bajar a tomar un vaso de leche. Al pasar por el jardín, vi una figura agachada junto a uno de los rosales. Me acerqué y me di cuenta de que era nombre de la pareja de Kerem. Estaba enterrando algo en la tierra. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se sobresaltó y me dijo que era un abono especial para las plantas. Pero yo vi que lo que enterraba era algo pequeño y envuelto en un trapo negro. Pero la descripción del altar oculto en el ático es, sin duda, la parte más escalofriante de la entrevista. El ático siempre había estado cerrado con llave. Kerem lo usaba para guardar cosas viejas y nunca permitía que nadie subiera. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré la llave escondida en un cajón. Sentí una curiosidad irresistible y decidí subir. Lo que encontré allí me heló la sangre. Había un altar con velas negras, hierbas secas y fotos de Kerem. Algunas de las fotos tenían alfileres clavados en la cara y en el pecho. En ese momento supe que el nombre de la pareja de Kerem estaba haciendo algo terrible. Después de la entrevista, contacté a un experto en temas de esoterismo y magia para que analizara las declaraciones de la señora nombre de la mamá de Kerem. Según este experto, los elementos descritos en el altar, velas negras, hierbas específicas, alfileres clavados en fotos, son característicos de rituales de magia negra destinados a controlar o influir en otra persona. Si lo que dice la señora nombre de la mamá de Kerem es cierto, es muy probable que el nombre de la pareja de Kerem estuviera intentando someter la voluntad de Kerem a la suya, afirma el experto. Pero aquí viene lo más interesante. Después de la publicación de la entrevista, el equipo legal del nombre de la pareja de Kerem emitió un comunicado negando rotundamente las acusaciones de la señora nombre de la mamá de Kerem. En el comunicado, se califica la entrevista como una sarta de mentiras malintencionadas, y se anuncia que el nombre de la pareja de Kerem tomará acciones legales contra la señora nombre de la mamá de Kerem por difamación y calumnias. Estas acusaciones son absurdas y completamente falsas, afirma el comunicado. Nombre de la pareja de Kerem es una persona respetuosa de las creencias de los demás y jamás recurriría a la magia negra o a cualquier otro tipo de práctica esotérica para influir en la vida de nadie. La señora nombre de la mamá de Kerem está utilizando estas mentiras para dañar la imagen del nombre de la pareja de Kerem y justificar el fracaso de su matrimonio con Kerem. El comunicado también incluye una declaración del nombre de la pareja de Kerem, en la que expresa su decepción y tristeza por las acusaciones de su exsuegra. Siempre he respetado y querido a la señora nombre de la mamá de Kerem, dice el nombre de la pareja de Kerem. Me duele profundamente que haya recurrido a estas mentiras para atacarme. Espero que algún día pueda entender que yo nunca le haría daño a Kerem ni a ella. Drama, drama, drama. ¿A quién le creemos? ¿A la mamá despechada que intenta proteger a su hijo, o a la exesposa acusada de brujería que busca limpiar su nombre? La verdad, como siempre, es esquiva. Pero no se preocupen, mi gente, porque yo no me rindo hasta encontrarla. He estado investigando los antecedentes del nombre de la pareja de Kerem y he encontrado algunas cosas interesantes. Resulta que en su juventud, nombre de la pareja de Kerem tuvo un gran interés en la mitología y en las religiones antiguas. Incluso asistió a algunos cursos sobre simbología y ocultismo. ¿Podría ser que este interés juvenil se haya convertido en algo más oscuro con el tiempo? No lo sé, pero la información es cuanto menos inquietante. También he hablado con algunos amigos y conocidos de Kerem, quienes confirman que el actor experimentó un cambio radical en su personalidad después de comenzar su relación con nombre de la pareja de Kerem. Se volvió más reservado, más impulsivo y más dependiente de ella, dice uno de sus amigos cercanos. Era como si estuviera bajo su control. Por supuesto, es importante recordar que todas estas son solo especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas que demuestren que el nombre de la pareja de Kerem realmente utilizó magia negra para casarse con Kerem.
Pero la historia de la mamá de Kerem ha despertado un gran debate y ha puesto en duda la autenticidad de su relación. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que importa. Y ahora, de nuevo, quiero saber su opinión. Después de escuchar todos estos detalles jugosos, ¿han cambiado de parecer? ¿Creen que la historia de la mamá de Kerem es más creíble ahora? ¿O siguen pensando que todo es una invención? Déjenme sus comentarios aquí abajo. En resumen, la bomba que les traje hoy ha explotado en 1000 pedazos, generando un caos de especulaciones y acusaciones. La mamá de Kerem acusa a nombre de la pareja de Kerem de usar magia negra para amarrar a su hijo, mientras que en nombre de la pareja de Kerem niega las acusaciones y amenaza con demandar. La verdad, como siempre, se esconde entre las sombras. Pero una cosa es segura, el chismecito está más que servido. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de intriga y salseo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del drama entre Kerem, nombre de la pareja de Kerem, y su suegra bruja, ¿o no? Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like gigantesco, compártanlo con todos sus amigos chismosos y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismecitos, análisis y predicciones sobre sus novelas turcas favoritas. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos llenos de misterio.